Bueno, muy buenas tardes. Damos inicio a la sesión de hoy con una muy mala noticia que les tengo que dar. Originalmente quien iba a dictar esta charla es Mónica Terrien. Ella había preparado el material, había preparado toda la presentación, pero su padre se accidentó y en este momento está siendo sometido a cirugía y pues ella al lado de su padre. Entonces, anoche cuando ella me llamó cerca de las 9 de la noche para informarme del percance, yo le dije que no quería desaprovechar la oportunidad para hablar del tema, así yo no sepa ni el 10% de lo que sepa Mónica, pero creo que la poca información que yo pueda tener, dado que estuve en conferencias, he compartido momentos de formación también con Mónica Terrien y con David Cohen hace 2 años, con Mónica desde el año 2003 en diferentes momentos, espacios. El ejercicio que vamos a hacer es más como un homenaje justamente a la labor de Mónica, quien ha dedicado toda su vida a todo lo que implicó la vida colonial y procesos de producción, formas de vida. Entonces vamos a hacer el ejercicio de ver qué podemos recordar y de todas formas quiero pues agradecer a las personas que en este momento están ayudando también en la Fundación Erigay, quienes muy amablemente también accedieron a traer el material y también con los conocimientos que ellos tengan de la experiencia que tienen, pues también vamos a analizar el material que se trajo. Pues esta presentación la hizo Mónica, que me tocará saltarme alguna que otra diapositiva en la que no entienda nada, absolutamente nada. Mónica tiene, bueno, y pues en general se manejan algunas definiciones que son las que ayudan como a tratar de clasificar no solo el material arqueológico que se encuentra, sino también a tratar de comprender o tener herramientas conceptuales que permitan crear límites claros para abordar el material arqueológico. Entonces ellos tienen estas tres: tradición cultural, estilos cerámicos, tipos cerámicos. Tradición cultural es concebida como un cuerpo coherente de costumbres que influyen en el presente y ayuda a crear, mantener y aumentar la estabilidad cultural y se enriquece o cae en desuso por efecto de influencias externas, de modificaciones internas o de la combinación de ambas posibilidades. Definitivamente la llegada de los españoles implicó que las tradiciones culturales empezaran justamente a modificarse. Entonces la vida de las personas que vivían acá empiezan a ser afectadas por las costumbres de los españoles, y eso es justamente lo que vamos a ver en las piezas arqueológicas, porque finalmente todo el material que se tiene empieza como esa mezcla entre las tradiciones que se tenían acá, las costumbres que se tenían acá y las formas que los españoles usaban, las tradiciones que ellos usaban, y empiezan a producirse este tipo de objetos que dan cuenta de esa mezcla. La definición de estilo cerámico tiene dos significados: uno pasivo, por el que se aprende cómo hacer y decorar los objetos e introducir formas alternativas según las costumbres de una sociedad, y un segundo significado activo, en el que el estilo es un medio de comunicación por el cual individuos y grupos sociales definen relaciones y asociaciones. El estilo tiene una importancia simbólica e histórica, caracteriza a un grupo específico en un determinado tiempo y lugar. Es gracias a los estilos cerámicos que hay posibilidades, hasta cierto punto, de diferenciar, bueno, esto de dónde es, a quién le pertenece, aunque claro, siempre existirá la imitación de estilos cerámicos, porque efectivamente hay un momento en que aquí se empiezan a hacer platos de origen industrial inglés con las mismas herramientas que se hacían en Inglaterra, y solo en un momento posterior empiezan a aparecer decoraciones realmente elaboradas acá, realmente elaboradas en la medida en que los dibujos tenían motivos de acá. Muchos de los platos que empiezan a aparecer en el periodo colonial tienen ante todo motivos extranjeros, a pesar de haber sido horneados, impresos y todo acá. Tipos cerámicos. Los tipos resultan de la práctica habitual de los ceramistas de obtener materia prima y de convertirla en cerámica cocida. Los tipos cerámicos se identifican por la materia prima y por las técnicas aplicadas para transformarla. En los tipos cerámicos es importante ver cómo un plato hecho en Cartagena, por ejemplo, es fácilmente de diferenciar de uno hecho en Bogotá,
por ejemplo, debido a la presencia de desengrasante, que mientras que en Cartagena podría ser que se trabajara con un desengrasante a base de, digamos, extraído a partir de conchas molidas, aquí en la sabana podría estarse trabajando con un desengrasante a partir de arena de río, a partir de huesos molidos. ¿Qué es un desengrasante? Esencialmente es un elemento que ayuda a mejorar el secado y el horneado de las piezas, dado que recuerden que la arcilla está hecha de láminas muy delgadas, con una forma específica, y cuando ellas están secas se pegan muchísimo. Y en el secado, no sé si a ustedes les ha pasado, supongo que sí, un libro que se les moja y empiezan a dejarlo secar, termina curvándose totalmente. El desengrasante ayuda a que las láminas se mantengan espaciadas, aireadas entre ellas, y entonces eso mejora el secado para que la pieza no se tuerza, pero además garantiza la estabilidad cuando la pieza empieza a tener muchísimo movimiento en la estructura química de los componentes. Hay un momento crítico de las piezas entre los 600 y los 700 grados, empiezan a vibrar muchísimo, hay mucho movimiento al interior de la materia, y entonces lo que garantiza el desengrasante es que la pieza, a pesar de estar cambiando tanto, él está más o menos estable y ayuda a que el proceso de quema sea más tranquilo para la pieza. Igual sucede con lo que se llama pasta cerámica. Bueno, uno normalmente habla de arcillas y es como el término común, pero en términos técnicos, cuando se habla de pasta cerámica, se habla de una arcilla que ya ha sido tamizada, que ya ha sido homogenizada en su grano y que tiene la cantidad de agua apropiada para el trabajo. Entonces, cuando ustedes vean en la bibliografía la pasta cerámica, y están leyendo sobre el texto de cerámica, es en realidad la arcilla, pero es el término técnico oficial y es la diferencia en el lenguaje entre el barro, la arcilla, la pasta, ¿sí? Entonces es como que el barro está mezclado con piedras y palos, la arcilla es como el material, pero puede estar en piedra, puede estar seco, puede estar... Y ya la pasta es el material listo para ser trabajado, ya sea al torno, ya sea modelado, ya sea por cualquiera de las 6 técnicas que tiene la arcilla de ser trabajada en la actualidad. También, efectivamente, en los tipos cerámicos es muy fácil diferenciar un tipo del otro porque, como lo veremos ahora que analicemos las piezas, algunas tienen esmaltes, otras no, algunas igual entre esmaltes también hay diferenciación de cómo se aplica. Cuando hablamos de esmalte estamos hablando de un vidrio que ha sido pulverizado a su mínima expresión, ¿sí? Es un vidrio, es un polvo supremamente fino, porque la base de los esmaltes, al igual que el vidrio y al igual de todos los materiales que llamamos vinculados con el vidrio, es la sílice. Lo único que cambia es el fundente y justamente al lado del fundente pues las temperaturas que se trabajan. El vidrio común se trabaja alrededor de los 550 grados centígrados, pero hay vidrios especiales que se trabajan hasta los 1200 grados y el esmalte es un vidrio en polvo, esencialmente. Por eso cuando hablamos de vitrificados es porque en algún momento alguien llevó a polvo ese vidrio y lo aplicó con agua o con algún medio que le permitía manejarlo al pincel o de pronto a mano, con plumas de gallinas, bueno, dependiendo del medio. Y en los tipos cerámicos también cuenta la cocción. La material que vamos a ver acá tienen temperaturas de quema entre los 800, alrededor de los 800 grados centígrados y hasta alrededor de los 1200 grados centígrados, y entonces por eso se puede hablar de tipos cerámicos, porque dependiendo de todas estas variables, entonces uno puede decir, y efectivamente, bueno, este plato posiblemente es de tal lugar porque allá utilizaban este desengrasante y ellos quemaban a tal temperatura y decoraban con tales esmaltes o con tal material, y por eso es posible identificar de dónde proviene un plato, de dónde proviene un vaso, cuál es su origen y quién posiblemente pudo haberlo fabricado, con el riesgo siempre de que pues hay siempre imitadores en todas partes y pues
A veces un plato se ve igual y tiquitico, pero pues lo hicieron en otro lado usando los mismos materiales. Ese es el problema de los tipos cerámicos, que sí nos delimitan como un tiempo, una historia, una geografía, pero pues hay casos en donde se nos escapan pues por la imitación o porque efectivamente, como sucedió en la fábrica de loza de 1832, todo se traía directamente de Inglaterra, entonces los platos quedaban exactamente igual a los que se hacían en Inglaterra, pero estaban hechos acá. Entonces, bueno, en las tradiciones culturales tenemos que tener presente que pues vemos América, Sudamérica, las culturas que habitaban originalmente estas tierras tenían una economía, una forma de pensar, una cosmovisión, una forma de abordar todas las inquietudes sociales, digamos, las formas de vestir, la forma de pensar, la forma de comportarse socialmente, las normas de regulación social, muy distintas a las que se tenían y aún se tienen en España, en Europa en general. Entonces, con los españoles no solo llegó toda la cosmovisión española, sino también las formas de vestir, de comer, de habitar que tenían tanto los españoles como los ingleses, como los franceses y en general toda la región europea, ¿sí? Entonces, porque efectivamente hay costumbres que si bien nos llegaron a través de los españoles, no eran propiamente desarrolladas originalmente por ellos, pero terminan siendo pues, adoptados por nosotros a través de los españoles, que ellos mismos pues también empiezan a adoptar. Es muy común entre los españoles ver, de hecho, vamos a hablar puntualmente de un objeto, el buffet. Ese mueble, digamos, la costumbre de tener buffet nos llega en la colonia a través de los españoles, pero el mueble como tal y la palabra como tal es francesa. Costumbre de tener la vajilla de diario y la vajilla especial empieza a tener una importancia en nuestra cotidianidad. Yo también tuve buffet, mi mamá, y ahí se guardaba el mantel bordado a mano, con la carpeta bordada a mano, decorada a mano, y toda una serie de objetos supremamente valiosos que solo salían del buffet para las ocasiones especiales. Y todas esas costumbres pues empiezan a llegarnos y las heredamos a través de los españoles, pero en realidad vienen de otros lugares también. Entre las cosas también que podemos como señalar, la tradición, por ejemplo, y eso lo señalaba David Cohen en la conferencia que dictó en el festival anterior, hay unos elementos que empiezan a llegar y empiezan a producirse aquí en América, especialmente para beber vino, por ejemplo, y la tradición de beber vino pues llega con los europeos y realmente aquí nosotros no teníamos la tradición del vino, sino teníamos de otro tipo de bebidas, entre ellos la chicha, el guarapo y derivados del maíz. La producción de vino pues era netamente de otros países europeos y entonces empieza a llegar, entonces empiezan a coexistir al principio el vino, la chicha y todas esas, pero la presencia misma del vino empieza a determinar unas formas de elaboración de la cerámica vinculada a esa tradición del vino, de esas bebidas, la sangría y bueno, todas esas, como por señalar un ejemplo, porque pues obviamente también nos influenció. De hecho, hoy en día nosotros reconocemos como patrimonio, si ustedes van al Museo de Trajes, nosotros reconocemos como tradicional una serie de, por ejemplo, el vestido del bambuco y el vestido de la campesina con lino y con un bordado. Y eso lo consideramos hoy en día patrimonio y tradicional de Colombia, pero en realidad nos llega con los españoles. Ese no era el tipo de vestido que existía en el campo, que existía, sino llega es con los españoles y pues ya se convierte en tradición. Aunque tengamos en cuenta que todo aquello, de acuerdo a las leyes y a las costumbres colombianas, todo aquello que dure más de 50 años se constituye en tradición. Diferencias que hemos tenido y que han cambiado costumbres y sobre la cual hay un artículo que es muy famoso, son las 3 tazas: la taza de té, la taza de chocolate y la taza de café. Que digamos, el chocolate, si bien ya se utilizaba aquí en América,
el ritual de uso del chocolate, de las onces y esto, en realidad es español. ¿Sí? Si bien los aztecas son famosos por sus chocolates especiales y porque efectivamente el ejército azteca se alimentaba y tenían toda su fuerza y su energía, era porque tenían unos chocolates, pero además eran súper potentes porque conjugaban varios granos, cereales, maíz. Entonces cuando alguien se tomaba un chocolate era súper... La costumbre santafereña de tomarse el chocolate y acompañado de pronto con un pan o algo así, ya es algo que realmente se consolida a partir de la presencia de los españoles, así como hay las medias 9, las 11, la forma en que se tomaban los alimentos, aunque bueno, también hay que tener en cuenta una cosa, no es lo mismo el desayuno de una persona, por ejemplo, que estaba al servicio de unos dueños de grandes casas, que el desayuno de una persona que era el dueño de la casa. Normalmente las personas que estaban al servicio, los señores, usaban la loza, digamos, la cerámica que se producía acá, y estos eran para utilizarse en el comedor, con los señores, dentro de todo el ritual de los cubiertos y la servilleta, y toda un ritual social en donde además los señores, pues este material, la loza industrial, cuando empieza a llegar aquí a Colombia, incluso pues la porcelana también en su momento fue considerado el oro blanco, no era para cualquiera, era para gente muy adinerada. Hoy en día nosotros podemos tener acceso a estos materiales por 1.000, 2.000 pesos, podemos comprar un pocillo en 2.000 pesos, pero en el siglo XVII, siglo XVIII, bueno, perdón, en el siglo XVIII, siglo XIX, eso no era tan viable, tan factible. Bueno, seguramente Mónica nos habría contado 10.000 cosas más. Con relación a esta imagen, es muy importante tener en cuenta que los estilos de vida de las personas que vivieron durante la colonia estaban totalmente determinados por una serie de personajes que eran los encargados de llevar agua, por ejemplo, a las casas, y en este caso estamos hablando de una aguadora, quien era esos personajes que iban directamente a la fuente, llenaban el recipiente, normalmente de cerámica, y lo llevaban para preparar alimentos. Entonces, pues ya con la llegada de la construcción de las fuentes, que también es en el siglo XVII, el que empiezan las construcciones de fuentes, cuando se construyó el edificio de la Casa de las Aulas del Museo Colonial es 1600 algo, ¿cierto? Y en ese momento, 1630, algo así. Y ya en ese momento se contaba con fuentes y entonces, pero no todas las casas la tenían de todas formas. ¿Y cómo se hacían las fuentes? Básicamente se tomaba del nacimiento y se colocaba una serie de tubos, que son como el antecedente del acueducto, hasta llegar a la casa, y lo que se hacía era que la fuente permanentemente fluía de acuerdo a la cantidad de agua que fluía por el tubo, y ya después en los procesos de modernización hacia 1930 empieza el acueducto como lo conocemos, bueno, en realidad empieza mucho antes, pero a lo que me refiero es a que la casa moderna que conocemos hoy, con luz, acueducto, teléfono y todo eso, se consolida en un largo proceso que arranca desde el siglo XVII y se consolida alrededor de 1930 con el modelo arquitectónico de Le Corbusier, quien fue el que propuso la máquina para habitar, que son los apartamentos que hoy en día tenemos, incluso las casas modernas que hoy en día tenemos, porque pues en ese momento también se implementa el uso de baldosas en las cocinas, hay una serie de elementos que se estandarizan y que empiezan a ser ya casi que obligados, entre comillas, pero originalmente fueron un lujo. Las primeras cocinas con baldosas empiezan a aparecer hacia 1830, 40, porque pues es en ese momento que se empieza una producción en serie con la loza industrial y decorada. Bueno, voy a pasar rápidamente por estos. Este es muy importante con relación a los
platos cerámicos industriales. Aquí está el ejemplo del plato que les estaba contando. Este estaba hecho ya por calcomanía, o sea que muy seguramente es posterior a 1760, 63, bueno. Y estos son decorados a mano, y los decorados a mano son más difíciles de datar en la medida en que desde los chinos la cerámica, bueno, la porcelana originalmente siempre se decoraba a mano y era todo un arte decorar porcelana, y ya igual aún hoy tenemos decoración a mano, entonces ya lo que cambia y pues tiene que ver justamente con la composición química. La arqueología de la loza industrial nos permite hacer como un seguimiento y generar marcadores cronológicos, marcadores estilísticos, marcadores sociales, y pues son testimonio histórico. A ver, la loza industrial como marcador cronológico es posible debido a que normalmente las marcas productoras, las casas productoras de loza industrial empiezan, digamos, era común, aunque no todas tenían, pero era muy común que marcaban sus piezas, y normalmente es esa marcación la que permite a veces, y la comparación entre piezas que nos permite decir, bueno, este es posterior, este es anterior, porque entonces, claro, la fábrica Canova se sabe que fue inaugurada más o menos en tal fecha, y este plato dice que tiene tal fecha, entonces es posible empezar a generar una secuencia cronológica y empezar a entender la loza industrial como herramienta que permite comprender, pero también porque en algunas de ellas incluso era muy estricta la forma de marcar, ¿sí? Entonces en este caso estamos viendo como unos ejemplos de registro de marca en donde habían como unas reglas para marcar, entonces esas reglas han permitido, y conservando la información de base, pues ha permitido comprender de dónde viene el plato, quién lo pudo haber producido, en qué momento. Esta diapositiva permite corroborar la teoría del marcador cronológico por lo que les estaba contando. Entonces, entre 1750 y 1800 se pone de moda un borde con un determinado relieve. Entre 1775 y 1820 empieza a predominar en las casas productoras este tipo de acabado, de color, como una serie de relieves de grabado, pero además el uso de rojo-violeta, que a veces se obtenía con el uso, el violeta se obtenía con el uso de manganeso en una proporción como del 12%. En 1780-1820 empieza a aparecer este tipo de bordes, de decorados. Les digo, lo que les contaba, estos empiezan a aparecer por modas, y se sabe porque hacían grandes producciones, muchísimas piezas, y empezaron a circular globalmente. Y eso es algo muy particular. Desde el momento mismo en que nace la loza industrial, es un producto global. Realmente empieza a circular por muchas ciudades. Inglaterra fue una potencia enorme, exportaban a todas partes. Francia también, Inglaterra, Francia, Alemania, y España también, aunque en menor medida que las anteriores. Entre 1820 y 1830 se pone de moda este borde con el color a base de óxido de cobre. Entre 1830 y 1860 se encuentran este tipo de bordes en la loza industrial, y entre 1860 y 1890 observen también digamos, si bien el largo de la marcación es más o menos parecido, cambia la dirección y cambia el color, entonces es muy fácil, entre comillas, identificar un plato generalmente, digamos, que haya sido encontrado por excavación arqueológica o incluso que haya sido heredado de generación en generación, poderlo datar gracias a que estos estudios de los arqueólogos de clasificación y de análisis pues permiten tener estas delimitaciones cronológicas. Y entonces un conjunto de bordes. En la industria bogotana se han encontrado estos tipos de marcas en los platos que aún cuando, y pues eso también ha permitido identificar los platos que, a pesar de ser hechos con todos los materiales ingleses, tienen la marca de que sí efectivamente fueron elaborados acá. Este es otro tipo de marca con sello. Estas son con calcomanía. Este es como medio sello, calcomanía.
esquema que fue a partir de Napoleón, pero a darse lo que se llama la loza parlante. La loza parlante es aquella cerámica que se produce especialmente con fines de divulgación de ideales políticos o de ideales de básicamente propaganda. Y estas vasijas, al igual que toda propaganda, pues se mandaban a hacer por parte de los políticos y se regalaban o se distribuían de forma especial. Tengamos en cuenta que, claro, cuando nace este tipo de productos, pues no existía ni la televisión, ni la radio, ni muchísimos de los elementos que facilitan hoy en día la divulgación de ideas. Entonces la cerámica fue utilizada en muchos momentos para divulgar y para dar a conocer personajes o conmemorar y dejar huella de del cumpleaños de Washington, de todos los posibles acontecimientos. Aquí hay la loza inglesa. Estos platos estaban hechos para que, por ejemplo, en este caso, el gran incendio de Nueva York fuese una noticia, fuese conocido, se enteraran en otros países. Entonces imprimían la imagen y esos platos circulaban y era como una ventana al mundo. Entonces yo podía, mirando mi plato, podía saber qué conformación tenía otra ciudad o paisajes ingleses o hindúes, y podía a través de mi plato enterarme incluso de cosas que pasaban en otros lados. Eso fue muy importante durante el siglo XIX, siglo XX, incluso alcanza la primera mitad, era muy, muy famoso, hasta que después empieza a ver como el pequeño paisaje a través de porcelana. Esta es la típica de loza parlante, de la cual hay una copia de ella, bueno, no sé si literalmente copia, pero hay una de ella en la Casa Museo Quinta de Bolívar, que nos permite ver este momento en donde la cerámica permitía la loza parlante. Estos son acabados con cobre, esmaltados, bueno, paisajes propios de la colonia, y en donde se puede normalmente apreciar un fragmento de la fábrica de loza que existió hacia 1905. Las fábricas de acá, algunas fotos de los restos. Mónica Terrín fue la que creó hace más o menos, no recuerdo si 10 o un poco más de tiempo, el concepto de patrimonio industrial, y lo hace especialmente reconociendo la importancia que pueden tener los edificios con valor dentro del desarrollo industrial colombiano, y empieza a tratar de mirar cómo es posible conservar algunos de estos lugares como memoria de lo que hemos sido como nación. Entonces vamos a seguir conversando, pero ya en torno a los fragmentos arqueológicos que tenemos preparado como material didáctico para el taller. En realidad los talleres de arqueología siempre son análisis de fragmentos que normalmente uno no podría tocar y no tiene acceso porque son piezas que están en museos. Entonces este material es muy valioso por eso, porque lo pueden tocar con mucho cuidado igual, y mirar y hacer preguntas sobre él, por favor. Entonces pasamos a este espacio.